Buenos días a todos. Un placer y un honor compartir una vez más tribuna con tan ilustre público y con tan ilustres panelistas. Quiero agradecer primeramente a la doctora Caterina Buscovic, presidenta del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, por esta invitación. También a la profesora y doctora María Gracia Blanco, quien me ha invitado también a estar aquí. Y agradecer sobre todo la posibilidad de participar desde otra punta del mundo, desde otra parte del planeta, y colaborar con un granito de arena en este importantísimo evento académico y profesional que nos reúne en el día de hoy. Agradecer también a todos los miembros del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo por tenerme en cuenta en este tipo de presentaciones académicas. Voy a compartir la pantalla para hablar unos pocos minutos sobre un tema que realmente nos afecta el día de hoy, un tema que es parte de los aprendizajes que estamos haciendo en esta nueva era, esta era 4.0, y es precisamente los desafíos que nos representa el cambio a la digitalización en el negocio marítimo. Hablar de negocio marítimo sin tener en cuenta el resto de la cadena logística sería irresponsable, por tanto, haré una aproximación hacia todo lo que representa este nuevo cambio de era en todo nuestro sector, a nivel de logística, transporte y, por supuesto, a nivel de comunicaciones. ¿De qué hablaremos? Lo comentaba al principio, de la industria 4.0, de la digitalización y la automatización del negocio marítimo, hacia dónde vamos, con todas las teorías y con toda la prudencia que representa esto en este momento. Y, por supuesto, las vulnerabilidades y la capacidad de reacción, que será lo que marcará la diferencia entre las instituciones y entre las empresas también. Haciendo una pequeña pincelada, seguramente ya han escuchado muchas teorías sobre esto, porque ya no nos es tan nuevo. Esto es un tema que explotamos mucho durante la pandemia en el año 2020. Pero bueno, esa era 4.0, así como hemos tenido otras tres eras industriales. Esta era 4.0 está marcada por la digitalización, por el Internet de las cosas, por la nube, la famosa nube que nos conecta a todos, por los espacios ciberfísicos, ¿no? Y sobre todo por la robótica. Cuando hablamos de digitalización, hablamos también de sensorización de equipos, y de que aquellas cosas que hacíamos en muchos casos informáticamente ahora toman vida y toman gracias a una secuencia de algoritmos que tenemos que ir trabajando y programando desde nuestras áreas propias de conocimiento, ¿no? Entonces, tiene tres factores fundamentales. La primera es la innovación. Detrás de la era 4.0 hay un gran componente de innovación, es una gran oportunidad para quienes están emprendiendo, los emprendedores. Detrás de la era 4.0 también hay una tendencia bastante afincada hacia la automatización, cosa que tampoco es nueva. Si analizamos ya al final de la era 3.0, desde hace muchísimos años contamos con terminales automáticas, por ejemplo, de contenedores. En el caso europeo hemos tenido algunos conflictos laborales por este tema, porque se pretende prescindir de una parte importante los trabajadores de la estiva gracias a la automatización, y esto ha traído conflictos laborales que en algunos casos incluso se ha impuesto, ¿no?, la parte social sobre la parte robótica. Y luego hablamos de procesos más sofisticados a los cuales ni siquiera hace 10 años éramos capaces de pensarlo, ¿no? Procesos de comunicación entre los diferentes elementos que componen una cadena logística, que permiten optimizar al máximo esa propia cadena. Y lo iré explicando en estos breves minutos, ¿no? Hay una palabra clave que surge en todo esto, ¿no? Y si vemos la crisis económica que genera la pandemia, también genera una posibilidad importante de crecimiento en el auge del e-commerce, del comercio electrónico. Un comercio electrónico que por un lado nos trae un auge de la logística de última milla, pero un problema gravísimo internacional, como todos conocemos, y del cual no voy a hablar ahora porque sería tema de otro debate, que es el tema de la disrupción del negocio marítimo con el tema de la escasez de contenedores, ¿no? Del container disruption, como se le llama también. Toda esta masa de información que ocurre a la vez genera una palabra básica en el sector, que es la necesidad de digitalizar, necesidad de aumentar la distancia social, estimula la robotización. Vemos en una noticia, las herramientas facilitan el trabajo de los operarios, son necesarias, otra vez la palabra necesaria. Empresas que apuestan por la robotización para evitar el contacto entre clientes y proveedores para el caso del contagio por la pandemia. Todo esto, insisto, la palabra necesidad nos aboca definitivamente hacia una nueva era, ¿no? Y una parte positiva en medio de todo esto es que gran parte de la digitalización, no digo toda, gran parte pasa por una gran descarbonización, ¿no? Y con esto no me estoy refiriendo a toda, porque
Hay otros temas que también en los que igual se contamina o se satura mucho más las emisiones de carbono, como son los grandes ordenadores para la cadena de blockchain, etcétera. No hablo de eso, hablo ahora de que esa digitalización en nuestro transporte internacional, el transporte marítimo, va a la mano. Por ejemplo, a nosotros nos nace la digitalización y la pandemia coincide con la entrada en vigor de la IMO 2020. O sea, todo va al final a la mano de una conciencia global de descarbonización de la industria, ¿no? Vemos un ejemplo de un buque de Grimaldi que atraca aquí en el puerto de Barcelona, bueno, ahí veis su nombre, ¿no? El Hybrid Ro-Ro, y es un barco que realmente incluso es de los más sostenibles que tenemos aquí en el Mediterráneo. Ya es una realidad, es un barco que atraca, como digo, en el puerto de Barcelona, ¿no? Y estos junto con la inteligencia artificial, son las claves de esta industria 4.0, a la cual entramos contentos, entramos con una madurez formativa incluso, que nos permite alcanzar los objetivos de la mejora continua que esperan nuestras industrias, ¿no? Hablamos también en esta era 4.0 de muchísimo de la sostenibilidad, ¿no? También en consonancia con el objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, ¿no? Y entonces hablamos, pongo aquí algunos prototipos de ejemplos, ¿no? De los cruceros sostenibles, la vuelta a la energía eólica en los buques, ya tenía tiempo desde la época del Beluga Express, que ya usaba esta especie de paracaídas para reducir el consumo de combustible, pero ahora vemos que ya cada día los prototipos se van proliferando y hemos logrado tener una industria que supuestamente cada día contamine menos. Esto aunado a la robotización interior, incluso a la automatización absoluta de los buques, a la autonomía de los buques, esos buques autónomos famosos, nos enfrentamos definitivamente a otro tipo de escenario distinto al que hemos manejado hasta ahora, ¿no? Probablemente encontraremos centros de control, si Imagen Seguro es muy conocida, centros de control global donde mantendremos el control, y quizás los que estudian mi profesión, que es María Mercante, pues tendremos que adaptarnos a estos nuevos escenarios. La formación probablemente tendrá un componente mucho más tecnológico que el que ya tienen la formación, ¿no? Y este nuevo escenario nos aboca también a la comunicación global con nuestro sistema de transporte. Eh, la última vez que tuve la oportunidad de hacer una ponencia con este instituto, me recuerdo que hablábamos del futuro. Habría un barco que estaba fabricándose en Noruega, que era de la empresa Yara, ¿no? Y aquí lo vemos, el Yara Big Land es un barco que ya se ha zarpado, ya existe, y ven las chicas en el muelle que ya el barco existe, y está en periodo de pruebas en varios puertos de Europa principalmente, ¿no? Este barco, por supuesto, faltará, y aquí los expertos sois vosotros, faltará la aplicación legal y las legislaciones que permitirán que este buque navegue por todo el planeta, ¿no? Pero sin embargo vamos viendo que ya no es una idea ni una misión como los otros dos de arriba, que sí son prototipos. Arriba vemos uno de la Rolls Royce, que es un prototipo de buque de carga, y arriba también hay otro que no nos dicen de fondo qué tipo de carga va a llevar, pero podemos presumir tranquilamente cualquier tipo de carga según la plataforma que tienen la cubierta, que son solares, etcétera. Y todo esto nos permite ver que ya es una realidad. Ya estamos en la era 4.0 también en el mundo marítimo, ¿no? Con automatizaciones en todos los sentidos, ¿no? Automatizaciones en el entorno de la paquetería, de la fabricación, dentro de los propios barcos habrá automatización, en los centros de consumo, automatización también en el propio tratamiento de los clientes finales en diferentes sectores. Nosotros somos un sector más, ¿no? Pero aquí se comunicará y se combinará las personas, la tecnología y los algoritmos sofisticados para este tipo de industria, ¿no? Y toda esa automatización también afecta a los sectores auxiliares a la logística marítima, ¿no? Como es todo el tema del transporte terrestre, como es todo el tema de los almacenajes. Nos queda siempre la pregunta de cuándo será autónomo todo el transporte, y siempre la respuesta va a estar en función de la capacidad en que todos los vehículos sean autónomos, que esto es bastante complicado. La capacidad de tomar decisiones de todos los vehículos a través de redes de algoritmos, pues siempre será mucho más certera que mientras todo un grupo de vehículos vaya por algoritmos que van comunicándose entre sí, tomando decisiones, generando nuevas respuestas, y un grupo de conductores que vayamos con nuestra cabeza en 1000 sitios y tomemos decisiones de última hora, como cambiar de carril cuando no se ha avisado al resto de coches. Entonces, todo esto son preguntas que nos surgen y que se irán respondiendo seguramente en muy poco tiempo, ¿no? La pandemia sin duda nos impactó. Eh,
nos impactó mucho a nivel personal, a nivel humano, pero también a nivel logístico. La robótica tomó un avance importante en esta época. El confinamiento hizo de compráramos más cosas online, con lo cual las empresas de reparto también aumentaron su entrega. Y esto también, lo vemos, trajo un problema más grave a nivel de grandes cadenas logísticas, ¿no? Y paralelo a esto, paralelo a esta gran compra que hacemos, comienzan los ataques informáticos, comenzando por redes domésticas, ¿no? La tendencia mayor del año 2020 es el año donde más ataques informáticos se registraron después de muchísimos años, ¿no? Desde que hay registro, ataques a redes domésticas y dispositivos, ataques a grandes farmacéuticas y laboratorios de investigación, ataques de herramientas y soluciones durante el teletrabajo. Muchas, nos fuimos a casa sin preparación, digo muchas personas, pero yo me incluyo, fuimos a casa sin preparación de cómo migrar todo nuestro trabajo y seguir trabajando desde las casas con los ordenadores que teníamos, mientras subsanaba esa carencia tecnológica domiciliaria, en los casos que fuese necesario, pues fuimos objetos de ataque, seguro, ataques a los servicios en nube. Ahora veremos un poco las empresas principales que fueron atacadas y comprendemos que en toda esta digitalización, en toda esta conexión o esta hiperconexión global, también hay unos riesgos importantes a tener en cuenta, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, son las campañas de desinformación. Ya, yo me acuerdo mucho de un profesor que se llamaba Jasper Vandilejun, que me enseñó que en vez de desinformación deberíamos llamarles campañas de confusión, porque no te desinforman, te sobreinforman para confundirte, o sea, te dan una información que, que es errónea, ¿no? Y que lo que buscan precisamente es generar bulos, generar tendencias, generar esos leads que ellos buscan. Y en otros casos te encontramos también el uso de inteligencia artificial para estos fines, ¿no? Para venderme información errónea que me mantenga totalmente confundido, pensando en muchos casos en algunas de esas teorías conspiranoicas que vimos a lo largo de la pandemia, ¿no? Los ataques ransomware, que luego les explicaré un poco los diferentes tipos de ataques, diré cuáles son para que sepamos de qué van, son ataques que fueron a más, fueron creciendo también en esta época, y ellos secuestran datos sensibles de la empresa, datos sensibles del sector, y no te los dan a menos que tú les pagues un rescate, ¿no? Entonces, es una nueva era de donde los datos son el valor más importante. Y el ransomware atacó hospitales, atacó sistemas sanitarios, atacó grandes farmacéuticas, atacó empresas navieras, atacó puertos y terminales portuarias, como vimos en caso de alguna terminal aquí en Barcelona. Ataques que secuestran esa información, no permiten que inicies tu trabajo hasta cuánto se les pague un rescate o se solucione a nivel de tecnología informática, ¿no? En esta era, pensar que venimos de la era donde el flujo de vehículos, flujo de carga y flujo de información iban en paralelo, como pongo esta primera imagen aquí abajo, ¿no? Y ellos iban en paralelo. Más o menos, esa fue la idea de la era de la informática. La información iba paralela a la corriente de carga y por supuesto al flujo económico, que no lo pongo porque es evidente. Y al final, en esta era 4.0, la información incluso va adelante, porque vas permitiendo que se tomen decisiones, esos preavisos ya van mucho, mucho más rápido que lo que iban en un principio, gracias a esa sensorización que estamos hablando, ¿no? Entramos entonces en una era, bueno, con la entrada del 5G en los puertos también, que ya es una realidad, una era en donde la logística colaborativa pasa a ser logística dinámica, ¿no? Y un factor importante de la logística dinámica es la gestión de riesgo. No podemos olvidarnos de la gestión de riesgo. Vemos prototipos de aviones modernísimos en esta nueva era, prototipos que los veremos probablemente en el futuro en el aire. Vemos este de la empresa Airbus, este prototipo que a mí me encanta, ojalá podamos volar así pronto a los simposios que se hagan a nivel mundial, y tengamos este tipo de aeronaves que todas, la mayoría son sostenibles encima. O sea, muy bien por todo esto, pero todas dependen al fin y al cabo de un sistema complejo, sistema informático, perdón, que no necesita ningún tipo de piloto, ¿no? De hecho, en el Mobile World Congress escuchaba una conversación supuesta en el año 2035, decían ellos, entre un señor que le comentaba al otro, dice, oye, he volado en un avión, pero tenía piloto, y el otro señor le respondía, ¿y no te has dado miedo? Dice, no, no, me han pagado para que volase. O sea, imaginar la diferencia de paradigma, ¿no? De ahora que estamos acostumbrados y seguros con nuestros pilotos y capitanes de aviación, y que en un futuro probablemente no sea así. Probablemente lo más seguro sea esto, no lo sabemos. Yo esto, insisto, son parte de las preguntas. Una realidad tan tangible, el Hyperloop o Hyperloop, mal pronunciado en castellano, pero bueno, Hyperloop, del señor Elon Musk, de la empresa Tesla, ¿no? Que ya está entrando en los puertos. O sea, empezó diciendo que iba a ser para personas
No se ha vendido muy bien la idea para las personas por lo visto, y ya vemos noticias, y las comparto, que el puerto de Hamburgo está apostando por colocar Hyperloop en el puerto en sus instalaciones portuarias. Con lo cual tendremos contenedores viajando a 2000 kilómetros por hora o a 1200 kilómetros por hora como mínimo. Esto revolucionará la industria de transporte. Esto descongestionará el sistema portuario. Esto generará unos nuevos hubs internacionales que no sabemos cómo van a funcionar, que tenemos que estar ahora pendientes de la reconfiguración portuaria en función de la velocidad. También hablamos de, aquí sistema portuario español, varios puertos españoles están también, aquí vemos una noticia del diario La Razón, están intentando entrar también en explorar el potencial que tiene el Hyperloop para nuestros puertos, ¿no? O sea, vemos que todo está cambiando y en esa interconexión portuaria, donde por supuesto ya la conocen por otros ponentes seguramente, el Smart Port y el Smart City pasa a ser relevante, y todos los sistemas nuevos de entrega, incluso de la última milla, como son los e-pallet o estos sistemas de transporte de pasajeros que serán, por ejemplo, un shuttle de cruceros, podemos hacerlo de esta manera, o un shuttle aeroportuario que es también sistema de transporte, podemos hacerlo de esta manera, como lo veis aquí, que estas son fotos que he podido traer del último Mobile World Congress en Barcelona. Ya vamos viendo que la sensorización es el futuro. Y recordemos lo que decía el profesor Sparford, ¿no? Persona muy respetada, probablemente el mayor experto mundial de ciberseguridad. El único sistema seguro es aquel que está apagado, desconectado, enterrado con un refugio de concreto, rodeado por gas venenoso, custodiado por guardianes bien pagados y bien armados, y aún así yo no me apostaría la vida por él, ¿no? Casi nada. Eh, Esto nos trae los diferentes tipos de ataques frecuentes, ¿no? Bueno, hay muchos, yo nombro algunos, el malware, ransomware, el gusano, virus, troyano. Hay una gran cantidad de elementos que nos van a intentar siempre robar información, o nos van a intentar eliminar la información, o nos van a intentar contaminar la información, ¿no? Se suplantan identidades, se roba información, y como decía antes, eh, hay muchísimas técnicas para hacerlo. Esto requiere, de hecho, una formación aparte, pero entre los principales está esta. Y entre esos ciberataques, el que más ha atacado a la industria marítima últimamente ha sido el ransomware, que se ha dedicado desde los últimos años, antes de la pandemia, incluso después a mucho más, a secuestrar información. Tenemos que analizar nuestras vulnerabilidades, ¿no? Ya la Unión Europea obliga a las empresas a contar con escudos contra ciberataques, ¿no? Ya los ciberataques han entrado en las empresas de gran consumo. Es una obligación estar ciberseguro. La Unión Europea tiene una política, lo vemos aquí abajo, mejorando la resiliencia, combatiendo ciberdelincuencia. O sea, es una política ya que tenemos que asumir como propia en nuestro sector también. ¿Cómo nos buscan? ¿No? Primero reconocen el objetivo. Normalmente esta gente es muy especializada en ataques. Pensar que estamos hablando de personal muy formado, muy capacitado en el área informática, y de la propia industria 4.0, reconocer el objetivo, hay una preparación, luego hay una transmisión del ataque, luego detonan el ataque, en el momento en que ya entran al sistema, hay la instalación, toman el control y hay acciones sobre los objetivos que es donde nos piden los rescates, etcétera, ¿no? Esto normalmente eh, termina perdiendo parte de la información que se han llevado, porque incluso muchas veces el encriptado que utilizan destruye la información, ¿no? ¿Cómo afectaría a nuestros buques? Puede afectar los sistemas de comunicación del buque, sistema de navegación y control del buque, sistema de control de acceso, sistema de control de suministro eléctrico, las redes abiertas para pasajeros. Cuando estamos en un crucero, tenemos red de internet, esto se puede afectar también. Podemos entrar en esa cantidad, una media de 4.000, 5.000 personas a la vez entrando en sus dispositivos móviles, en sus cuentas bancarias, en sus cuentas de correo, en los sistemas de manipulación de la carga, sistemas de servicio de tripulantes y pasajeros, en los sistemas de posicionamiento del buque, muy peligroso porque podemos duplicar un buque en una pantalla de radar y hacer parecer que está allí y el buque me lo traslado a otro sitio, ¿no? Sin necesidad de embarcar a nadie. Con lo cual la piratería informática va a ser mucho más peligrosa en este caso que la piratería propiamente dicha. El control de acceso en los procesos documentales de la empresa naviera, y aquí vamos incluso a la emisión, imaginar la emisión de un BL ficticio que permita retirar mercancía de una terminal o que permita incluir material explosivo, material ilegal dentro de uno de los contenedores, ¿no? Es mucho el campo que se abre con esto. Recuerdo también la resolución de la IMO sobre el sistema de gestión de la seguridad aprobado, que deberían tener en cuenta la gestión de riesgos cibernéticos, ¿no? Y esto de conformidad con los objetivos del ISM, del código ISM. Esto es una de las cosas que siempre recuerdo porque hasta nuestra Organización Marítima Internacional está al día y está
presenten estos riesgos y estas vulnerabilidades que existen en nuestro sector. Un poco la idea de esta ponencia también es darnos cuenta y reflexionar sobre que todo este gran avance también comporta grandes riesgos. Parece lo que le decía, me acuerdo de la película Spider-Man, ¿no? Hay varios ejemplos de seguridad, de redes de seguridad cibernética, de política de seguridad. Pongo aquí un ejemplo, la empresa Iberdrola, pongo el otro ejemplo, seguridad de información del puerto de Barcelona, donde vemos que si se hace una buena política y si se hace un buen seguimiento, se toma como algo prioritario, seguramente lograremos mejores objetivos, ¿no? Hablando en números, 40.000 ciberataques fue durante el 2021, aumentó el 125%. El caso de la empresa Acer con un ransomware le rescataron un rescate más alto, le pedían $50 millones. Desde la pandemia se han incrementado en 6.000% los ataques y bueno, todas las empresas que veis abajo, mundialmente conocidas, han estado atacadas por estos señores, ¿no? Entonces, salen nuevos conceptos que tenemos que ir aprendiendo a vivir con ellos. Ciberresiliencia, ciberdelincuencia, ciberdiplomacia, ciberdefensa. Tenemos que estar preparados para todo esto, no solamente a nivel personal y a nivel empresarial, sino también a nivel de nuestros estados, ¿no? Hay una nueva política internacional de seguridad que los estados la tienen en cuenta, en el caso de Estados Unidos, en el propio Departamento de Defensa y en el Departamento de Estado se tiene en cuenta también todo el tema de la ciberdelincuencia, ¿no? Ya para acabar mis reflexiones finales, la pregunta no es si nos atacarán o no, es cuándo seremos atacados. Por tanto, hay que ser consciente que los datos son el nuevo valor más preciado de una organización. Es muy importante el establecimiento de código de buenas prácticas, una política de seguridad. Y aquí hago mucha incidencia en la prevención y la formación del personal. Cada día la voz formativa es más necesaria. Hay que tener una férrea política de protección de datos con las políticas y con las leyes vigentes en los determinados países. Hay que contar con buenas pólizas de seguro que suelen hacer dos cosas. Una, intentar recuperar la información y la otra, cubrir los daños que se deriven, incluso las demandas posibles que nos vengan después que nos hayan robado unos datos personales o confidenciales de algún cliente, ¿no? Y debemos asumir que la seguridad absoluta no existe, que siempre hay personas dedicadas a buscar nuestro punto más débil y entrar por ahí. Es una reflexión que comparto, como decía, esta ponencia pretende eso, despertar un punto de reflexión y abrirnos los ojos en este compartir de ideas importantes para nuestra industria. Muchísimas gracias por vuestra atención. Una vez más, ha sido un honor compartir con vosotros esta ponencia y espero sea de utilidad para el resto de personas y el resto de compañeros presentes. Gracias.